Vamos a ver un tema que como poquitos en rato necesita que se explique bien. Voy a apagar ahorita un poquito. Les vamos a tocar un medito. Necesita que se explique bien. Lo vamos a explicar bien. Lo vamos a explicar a fondo. No creas que van a venir 10, 15 preguntas de esto el sábado. Pero las preguntas que vengan normalmente sí se ocupa que le hayamos entendido. Son un poquito más de pensar. Y sobre todo vamos bastante de gane para tercer parcial si ciertos conceptos que dejamos claros ahorita, vamos, que ya los tenemos bien afianzados, en vez de llegar en ceros al curso de neuroanatomía, y ahí es donde tenemos problemas. Vamos a hablar de la inervación. Primero te voy a dar varios conceptos básicos y te digo, si alguien se pierde en cualquier punto de la explicación, interrúmpame y lo vuelvo a explicar, porque aquí si te pierdes en un pedacito se va a perder el hilo de todo lo que estamos platicando y no le vas a entender a nada. Entonces es un poquito más de pensar. Primero que nada, vamos a hablar de la división de la función del sistema nervioso. Se divide básicamente en dos grandes clasificaciones. Sistema nervioso con función somática y función autónoma. Hay una palabra clave que yo debo de tener siempre relacionada con somático, y eso es consciente. Esa es la palabra clave de todas las funciones somáticas. Son siempre conscientes, son acciones voluntarias y puede ser tanto sensitivo como motor. Por ejemplo, yo pongo la mano sobre un comal bajo el cual la estufa estaba prendida sin querer y me voy a empezar a quemar y se va a sentir el dolor de que me estoy quemando, ¿sí o no? Eso, primero que nada, ¿qué es? ¿Sensitivo o motor? Sensitivo. Aquí quiero manejar un par de sinónimos que en la facultad se usan mal, pero se usan, entonces te los digo así. Sensitivo o aferente. Cuando yo hablo de información aferente, es información que va de afuera del sistema nervioso al sistema nervioso. ¿Aquí dónde empezó la información? En la palma. Entonces va de acá hasta acá, donde yo me vuelvo consciente que me estoy quemando. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? ¿Será somático o será autónomo? Somático. ¿Por qué somático? Porque es consciente. Porque tú sabes que te estás quemando, tú sientes el dolor, es consciente. ¿Me explico con esto o no? Después, el hecho de quitar la mano del sartén, ¿es somático o es autónomo? Somático. Es somático, porque tú puedes decidir, por alguna razón, dejar la mano ahí. Entonces tú decides quitarla. Es cierto que existen varias vías reflejas que ante el dolor propician una contracción muscular inmediata, pero el caso es que tú puedes decidir poner la mano ahí y ahí dejarla. Y decides quitarla. ¿Eso es motor o sensitivo? Motor. En el curso se le llama mal, pero se le llama eferente. Eferente es cuando la información va del sistema nervioso hacia el exterior. Acá la decisión de quitar la mano empezó en el sistema nervioso y viajó a través de la médula y después el plexo braquial a los músculos de la extremidad para quitarla. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Eferente somático, motor somático. ¿Estamos de acuerdo? Lo autónomo es inconsciente, es involuntario y también tiene sensitivo y motor. Por ejemplo, tú estás corriendo un maratón, la demanda de oxígeno de tus músculos va a aumentar, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué crees que pase en una primera instancia? ¿Qué pasará con la presión de oxígeno en la sangre? Va a bajar, porque los músculos están gastándoselo más. ¿Me explico con esto o no? ¿Eso será sensitivo o motor? El hecho de que tu cuerpo perciba que la presión de oxígeno está bajando es sensitivo, ¿no? Es aferente. Está desde la sangre llegando un estímulo hacia adentro, que es que bajó la presión de oxígeno. ¿Me explico con esto o no me explico? Es aferente. Pero ¿tú sabes cuál es la presión de oxígeno en este momento en tu sangre? Sensitivo, aferente, somático o autónomo. Eso es autónomo. Es sensitivo y el cuerpo necesita saberlo, aunque tú no sepas que sabes. ¿Me explico con esto o no? La respuesta, o una de las respuestas lógicas, va a ser que aumente la frecuencia cardíaca, que exista taquicardia. ¿Para qué? Para que se bombee más sangre y se pueda suplir esa demanda de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o sí? ¿Ok? ¿Eso es sensitivo o motor?
Que el corazón empieza a latir más rápido. ¿Qué es? Es motor. ¿Por qué? Porque la información va del sistema nervioso al corazón a decirle que aumente su ritmo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí o sí. ¿Autónomo o somático? Autónomo, porque tú no decides, tú no te pones a pensar, a ver, déjame dar taquicardia. El corazón da la respuesta de manera involuntaria. ¿Me expliqué con esto o no me expliqué? Y hay un ejercicio muy fácil mental que tú puedes hacer si se te olvida si una función es somática o autónoma, y es simplemente tratar de controlarlo. Por ejemplo, el diafragma, ¿qué tipo de inervación tiene? ¿Somática o autónoma? Para la respiración. Somática, dejen de respirar y si pueden. O empiezan a respirar más rápido y si pueden. ¿Estamos de acuerdo? El peristaltismo del tubo digestivo, ¿qué será? ¿Somático o autónomo? Traten de cerrar un esfínter, el píloro, por ejemplo, no se puede. ¿Te explico con esto? La inervación del iris, ¿somática o autónoma? Autónoma. Y si no intenten hacer el ojo más grande o más chiquito, no se puede, solo se puede con la luz. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Esa pregunta, aunque muchas veces resulta incluso un poquito absurdo, es el ejercicio mental más rápido que ustedes pueden hacer para saber si es somático o autónomo de lo que estamos platicando. ¿Estamos de acuerdo? Y el sistema somático, perdón, autónomo, que es el que nos vamos a hablar ahorita, tiene dos subdivisiones todavía. Simpático y parasimpático. ¿Tú crees que tú tienes que machetearte qué efecto tiene cada uno de los dos en los diferentes tejidos del cuerpo? No, no tienes que machetearte. ¿Por qué no? Porque es muy lógico si entendemos en qué momento se va a activar cada uno. Chécate, que al sistema simpático de toda la vida y en el curso probablemente lo llamaron de lucha-huida. ¿Sí o no? Sistema de lucha o huida. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para saber cuál es el efecto del sistema simpático en X o Y órgano es preguntarme, o mejor dicho, ponerme en el papel de que el cuerpo está luchando por su vida e imaginarme qué le conviene más que haga cada órgano. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la descarga, ¿todos me están entendiendo ahorita? Sí. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la descarga simpática, ¿qué efecto crees que esto tenga sobre el corazón? ¿Elevar el ritmo, elevar la frecuencia, taquicardia, o disminuirla, bradicardia? Elevarlo, ¿no? Porque si estás corriendo por tu vida o peleando por tu vida, obviamente los músculos te van a pedir más oxígeno. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y el corazón tiene que bombear más sangre, taquicardia. Sobre la vía aérea, ¿qué crees que haga el sistema simpático? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? Broncodilatación, ¿para qué? Para aumentar la superficie de intercambio y que se oxigene más la sangre, ¿sí o no? Sobre, vamos a decir, sobre los vasos de los músculos esqueléticos. ¿Vasodilatación para darles más sangre o vasoconstricción para darles menos? Vasodilatación para darles más, ¿sí o sí? ¿Cuál sería el error que podríamos cometer acá? Pensar que el simpático aumenta todo. ¿Qué crees que haga el sistema simpático sobre el peristaltismo? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Disminuye. Pongamos en ese lugar, estás corriendo por tu vida, ¿vas a querer hacer digestión en ese momento? No. Y de hecho todos los procesos digestivos se disminuyen con el simpático. Disminuye el peristaltismo, disminuye la secreción de todas las glándulas asociadas al tubo digestivo. ¿Me explico con esto? Y se contraen los esfínteres. Si se contrae el píloro, ¿qué pasa con el tránsito intestinal? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, porque ya no pasa nada de estómago o duodeno. ¿Me explico o no me explico? Entonces, el simpático contrae a todos los esfínteres del tubo digestivo para que se corte la digestión ahí. ¿Me explico con esto o no me explico? Sí. Excelente. El sistema parasimpático es todo lo contrario. El sistema parasimpático es aquel que aumenta su función en estados anabólicos del metabolismo. O sea, cuando en vez de gastar energía, lo que quiero es generar nueva energía y guardar la que ya tengo. ¿Qué efecto crees que tenga la descarga parasimpática sobre el corazón? ¿Taquicardia o bradicardia? Bradicardia. ¿Qué efecto crees que tenga la descarga parasimpática en la vía aérea? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? Broncoconstricción. ¿Sobre los vasos de los músculos? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción.
Pero ¿qué efecto, chécate, qué efecto crees que tenga el parasimpático sobre la secreción de ácido gástrico? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, porque acá es parte de la digestión que me va a hacer generar nueva energía. ¿Tiene sentido para ti, sí o sí? ¿Qué efecto crees que tenga el parasimpático sobre los vasos del tubo digestivo, la circulación abdominal? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Ahora, al revés. ¿Sí tiene? ¿Sí me estás agarrando la onda? ¿Segurísimos todos? Muy bien. Entonces, como te digo, es inútil que trates, bueno, es innecesario que trates de macheteártelo. Es más fácil que simplemente te pongas en el contexto metabólico del que estamos hablando, estrés o anabolismo. Catabolismo o anabolismo. ¿Sí queda o no queda? ¿Seguros? Por ejemplo, ¿qué efecto crees que tenga el sistema simpático sobre la circulación cutánea de la piel? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Simpático. Vasodilatación. Estás peleando por tu vida. Cada gotita de sangre es importantísima. ¿Le vas a dar sangre a la piel? La concentras en el tórax, en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Es vasoconstricción. Por eso sudamos frío cuando estamos nerviosos. Porque se activa el simpático, sudas, que es la única glándula que sirve por el simpático, la sudorípara. Pero como la piel se pone fría porque ya no hay sangre, sudas frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, a ver, estoy en un momento de estrés máximo, mi vida está en peligro, no le voy, o sea, voy a guardar toda la sangre y se la voy a dar a los que me importan. El tórax para no morirme y la cabeza para no morir. Y se la quitas a la piel y se la quitas al tubo digestivo y tal y tal. ¿Me explico con esto o no? ¿Qué efecto crees que tenga el sistema parasimpático sobre la pupila? ¿La hace más grande o la hace más chiquita? Es miosis, que es cuando se hace más chiquita. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de ver tanta luz, no hay necesidad de ver tan claro. ¿Me explico con esto o no explico? Porque no estamos en estrés. ¿Sí quedó o no quedó? Entonces te digo, con esa lógica en mente no te vas a equivocar, ni tienes que leerlo. Se me hace que es lógico para ti cuál va a ser el efecto en cada una. ¿Sí quedó o no quedó? Muy bien. Entonces vamos a abocarnos al sistema autónomo por lo pronto. Una característica muy importante es, bueno, dos cosas que no te dije, o una cosa que no te dije, que son dos puntos. Hay dos sinónimos de sistema autónomo: sistema visceral y sistema vegetativo. Es lo mismo que te pongan eso que te pongan autónomo. Visceral o vegetativo. Visceral o vegetativo, autónomo, lo mismo. Ahora, aquí vamos a entrar con un segundo concepto que de repente nos da problemas. Lo que llamamos la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Y la fibra preganglionar y la fibra postganglionar. Primero tienes que saber que en neuroanatomía siempre se sigue una nomenclatura, por así llamarlo, para identificar estas estructuras. Siempre que yo pongo una bolita, es un cuerpo neuronal. ¿Cómo se le puede llamar también a un cuerpo neuronal? Soma. Es un soma. Cuerpo neuronal o soma. Una bolita siempre es eso. Y una línea siempre es un axón, una fibra. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, cuando la bolita está rellena, o sea, cuando está sólido el color, y cuando la línea es continua, hablamos de que es una neurona preganglionar. Siempre es así. Bolita rellena, línea continua, es cuerpo y fibra preganglionar. Y cuando ponemos esta llavecita abierta, es una sinapsis, que es una comunicación entre dos neuronas. Acá seguiría una bolita vacía y una línea punteada. Esto es una neurona postganglionar. Siempre, bolita vacía, línea punteada, es cuerpo y fibra postganglionares. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier libro que te encuentres, así es como tiene que estar. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste de la neurona pre y la neurona postganglionar? Que el sistema autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático también, necesitan tener las dos. Ni una neurona preganglionar puede llegar a jalar a un órgano. Una neurona preganglionar que llegara al corazón no haría nada. Una neurona preganglionar que quisiera llegar al estómago a jalar no haría nada. Necesita cada neurona preganglionar tener una sinapsis primero, y la postganglionar es la que va a trabajar. ¿Me explico con esto o no? Esto aplica para el sistema autónomo, simpático y parasimpático.
¿Sí está quedando claro o no está quedando claro? O sea, te lo digo, como siempre se los explico, eso es como el departamento de anatomía. Los PRES nunca hacen nada bien. Ni una neurona preganglionar va a poder llegar a jalar a ningún lado. Cada neurona preganglionar que veas, tú lo que tienes que pensar es que esa morra va buscando otra neurona. No va a la víscera, va buscando otra neurona antes de... ¿Me explico o no me explico? ¿Segurísimos? Ok. Y por último, el sistema simpático también se llama toracolumbar. ¿Por qué se llama toracolumbar el sistema simpático? Porque el sistema simpático solamente existe o solamente tiene neuronas preganglionares de T1 a L2. Toracolumbar. Al sistema parasimpático se le llama craniosacro. ¿Por qué craniosacro? Porque tiene varios núcleos de los pares craneales, que serían el del tercero, el del séptimo, el del noveno y el del décimo. Y en el sacro tiene de S2 a S4. Cráneo sacro. Ahorita eso no nos importa, son el tercer parcial, no nos importa el décimo par craneal, que es el vago, y S2 a S4. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o no? Ok. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con el sistema simpático, que es el que más tiempo nos va a tomar. ¿Dónde se encuentran los cuerpos preganglionares para la inervación simpática del cuerpo? Se encuentran en la médula espinal. ¿De qué nivel a qué nivel? T1, L2. Específicamente en unas estructuras de la médula que solamente existen de T1 a L2, que se llaman astas laterales, que son estos piquitos de acá. ¿Qué va a haber en esas astas laterales? Cuerpos simpáticos preganglionares. Es el único lugar del cuerpo donde hay cuerpos simpáticos preganglionares. ¿Sí o no? Ok. Y primero te voy a dar una descripción general de cómo funciona esto. Y ahorita nos vamos directo al tórax y luego al abdomen. Este cuerpo simpático preganglionar va a salir como fibra preganglionar. Lo estamos poniendo en la línea continua. Sale por la raíz anterior del nervio raquídeo y luego se va propiamente con el nervio raquídeo. A ver, voy a hacer una cosa. Ok. Sale con el nervio raquídeo. Esta neurona, estamos hablando del sistema simpático, no quiero que nadie se pierda. Esta es la explicación general del sistema simpático. Esta neurona del sistema simpático, ¿qué va buscando? ¿Va buscando la víscera ya para jalar o va buscando una neurona postganglionar? Va buscando primero la sinapsis, porque hemos quedado que las neuronas preganglionares no pueden hacer nada. ¿Y dónde va a encontrar, en la gran mayoría de los casos, dónde va a encontrar una neurona simpática preganglionar a su neurona postganglionar? En algo que está a cada lado de la columna, que se llama cadena simpática paravertebral, que se ve como un rosario. Si hiciéramos aquí una miniatura, se ve así. Muchas cuentas, que son los ganglios, está de cada lado, y al final se vuelven en un ganglio impar, a cada lado de la columna. ¿Sí la redonda? Aquí estos son los ganglios. Bien. Esta neurona preganglionar va a necesitar entrar a la cadena para poder encontrar a su postganglionar. Y a la cadena, o con la cadena, existen dos puntos de comunicación. Uno que se llama ramo comunicante blanco y uno que se llama ramo comunicante gris. ¿Cuál es la definición de neurona preganglionar? Es la neurona que todavía no hace ¿qué? ¿Qué es lo que hace que el sistema nervioso se vea blanco? ¿Qué sustancia? La mielina. Lo que es blanco se ve blanco por mielina.
Y chécate que cuando una neurona hace sinapsis pierde casi toda su mielina. Cuando una neurona hace sinapsis pierde bastante mielina. Esta neurona es pre o postganglionar. Tendrá mucha o poquita mielina. ¿Qué ramo va a ocupar? Las neuronas preganglionares entran a la cadena simpática por un ramo comunicante blanco. Y de aquí pueden hacer un par de cosas. Lo más común es que hagan sinapsis con una neurona de qué tipo? Postganglionar. Y ahora esta tendrá mucha o poquita mielina. Poquita, entonces va con un ramo gris, porque es el color del que se ve el sistema cuando ya no hay mielina, gris, y se va con el nervio raquídeo donde se lo lleve. El nervio mediano tiene fibras simpáticas, ¿sí? El cubital, ¿sí? Aunque no tenga niveles del sistema simpático. El nervio ciático también, el nervio femoral también. ¿Por qué o cómo? De esta manera. Entra la fibra, hace sinapsis y luego se vuelve a meter al nervio raquídeo, y ese nervio raquídeo se va a convertir en cualquier nervio periférico que hayas visto en el primer parcial. ¿Me expliqué con eso o no me expliqué? Con los intercostales también se va de esta manera. Primero sinapsis y luego te vuelves a meter al nervio y le pides raid al nervio, por así decirlo. Ya con una fibra postganglionar lista para jalar. ¿Me explico o no me explico? Ok. Entonces, ¿cuál es el nervio raquídeo? El nervio raquídeo es este. Y lo trataban nada más como vía la simpática. Sí, es como un raid. Porque como los nervios raquídeos ya van para todo el cuerpo, pues con ellos se trepan, vamos a decir, con el mediano, y así lleva la información simpática a la palma de la mano. Y así te suda la mano, por ejemplo. ¿Estás claro? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿para qué puso la cadena? Chécate. ¿Necesitamos inervación simpática más arriba del T1, sí o no? ¿Te puede sudar la cara, sí o no? Sí. Entonces hay que tener simpático más arriba del T1. ¿Te pueden sudar los pies, sí o no? También. O sea, necesitamos simpático por abajo de L2. ¿Me explico con esto o no? Esa es gran parte de la función de la cadena. Porque ¿hay neuronas simpáticas arriba del T1? No hay. ¿Hay abajo del L2? No hay. Pero la cadena está en todos los niveles. La cadena está desde el cuello hasta el coxis. Entonces, cuando yo ocupo información simpática más arriba del T1, lo que pasa es que la neurona entra a la cadena en T1 y sube hasta un ganglio que esté más arriba. Ganglios, te repito, ganglios hay en todos los niveles. Hace sinapsis en un ganglio de arriba y sale por un ramo comunicante, o baja, hace sinapsis en un ganglio de abajo y sale por un ramo comunicante gris otra vez. Entonces te van a preguntar a ti, si le estás poniendo atención, esto está muy obvio. Te van a preguntar a ti, ¿en qué niveles de la cadena existen ramos comunicantes blancos? ¿Qué vas a contestar tú? ¿Para quién son los ramos comunicantes blancos? ¿Preganglionar o postganglionar? Preganglionar. ¿Hay neuronas preganglionares en toda la columna? ¿En toda la médula? ¿Solamente hay de? ¿En qué niveles hay ramo comunicante blanco? T1, L2. ¿Serviría de algo tener un ramo comunicante blanco en C5? ¿Serviría de algo? ¿Quién lo usaría? ¿Una fibra pre o post? ¿Un ramo comunicante blanco? Lo usaría una pre, ¿no? ¿Hay preganglionar en C5? ¿Serviría? ¿Serviría de algo tener un ramo comunicante blanco en S1? ¿Quién lo usaría? Una pre, ¿no? Si es blanco sería una pre. ¿Hay preganglionares en S1 del simpático? No, solamente hay de T1 a L2. Entonces, el sistema simpático, la cadena simpática, solamente tiene ramo comunicante blanco en T1 a L2. Porque solamente ahí hay neuronas preganglionares y son las que usan los blancos. ¿Sí me estoy explicando con esto o no? ¿Para qué lo pondrías más arriba si nadie lo va a usar? O más abajo si nadie lo va a usar. ¿Me explico? ¿Y ramos comunicantes grises en qué niveles hay? En todos. Porque ¿de qué te serviría tener la cadena que llegara hasta acá, hasta el cuello arriba, si no pudiera salir? Ramos comunicantes grises tiene que haber en toda la cadena, porque en todos lados vas a ocupar que salgan los nervios. Pero blancos, como los blancos son exclusivamente para las preganglionares, solamente te sirve que haya de T1 a L2. ¿Queda eso sí o no? Sí. Segurísimos, no me molesta repetir nada. ¿Sí está quedando claro? Excelente. Así es como jala el sistema simpático, básicamente. Ahorita vamos a ver que tiene sus asegúnes. Pero por su mayor parte así jala. ¿Sí le estás agarrando el mando? Te pregunto, ¿dónde están los cuerpos simpáticos
Postganglionares, ¿dónde están? En los ganglios de la cadena. Y los preganglionares hasta laterales de T1 L2. ¿Sí o sí? Okay. Y esto lo vamos a hacer todavía más fácil de lo que ya está haciendo. Porque este nivel, esta división de T1 a L2 se subdivide. Lo que es de T1 a T4 es para la inervación exclusiva del tórax. Y lo que es de T5 hasta L2 es para la inervación del abdomen y la pelvis. Entonces, de ahí ya te estoy tirando bastante paro. Bueno, no yo, ya te está tirando bastante paro el saber organizar la información. ¿Por qué? Porque te ponen en el examen de dónde viene, te dicen así, de dónde proviene la información simpática para los bronquios, de la vía aérea. Tú sabes que lo que te digan no se puede salir de qué rango. T1 a T4. Cualquier cosa que diga T5 no puede ser, la descartas. Cualquier cosa que diga C7 no puede ser, la descartas. Tiene que estar de perdido en ese rango de T1 a T4. ¿Me explico con esto o no? Sí. ¿Y del corazón? Igual. ¿Y del esófago? Igual. ¿Y de los pulmones? Igual, ¿no? Pues todo el tórax. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Y cuando te pregunten, por ejemplo, te pregunto, ¿hasta qué nivel? Bueno, esto no te lo he dicho, te lo voy a decir en este instante. El sistema simpático también es sensitivo y el parasimpático también. O sea, acuérdate que dijimos existe motor autónomo y también sensitivo autónomo. ¿Te acuerdas de eso o no? Y lo que llevan de sensitivo, lo que me importa a mí, es el dolor de las vísceras, el dolor de los órganos como tal. Todos los órganos refieren su dolor, esto es bien importante, todos los órganos refieren su dolor a través de sus fibras simpáticas, excepto en la pelvis. Eso ya lo comentamos ayer, ¿no? Todos los órganos refieren su dolor a través de fibras simpáticas, excepto en la pelvis. En la pelvis es parasimpático. Entonces, yo te pregunto, me preguntaron a mí en 2014, tenía 17 años, estaba llevando anatomía. ¿Cuál es el nivel más bajo hasta donde puede doler un uretero? ¿Por qué? Pero como, aunque no te supieras eso, que es correcto, aunque no te lo supieras, si nada más te supieras esto que te estoy diciendo, ¿por qué sabrías que es L2? Exactamente, la información simpática solamente llega hasta L2 y el uretero no es ni pélvico ni perineal, es una víscera abdominal, ¿sí o no? Y es L2 la respuesta. ¿Me explico con esto o no? Te ponen un caso de un infarto agudo del miocardio y te dicen a qué dermatoma se va a ir el dolor. ¿Qué dices? ¿Qué dermatomas? ¿Por número? C3. Infarto agudo del miocardio, ¿qué está doliendo? ¿El corazón o el pericardio? El corazón, es al miocardio, ¿sí o no? Espérate, ese señor. Es el corazón el que duele, ¿no? O sea, ¿va a ser dolor visceral o somático? Visceral. ¿Y quién lleva siempre el dolor de las vísceras? ¿Y cuáles son los niveles simpáticos del tórax? La respuesta es T1, T4, que es el pecho, dolor opresivo, y T2, la cara interna del brazo. ¿Sí o no? Entonces, si es útil organizar la información de esta manera. ¿Vamos bien? ¿Alguien está perdido con algún concepto? Entonces, vamos a ver eso muy fácil. Vamos a hablar ahora sí de la inervación del corazón. A ver, yo te pregunto algo que creo que ya te vas a saber. ¿Dónde están los cuerpos simpáticos preganglionares para la inervación del corazón? Hasta laterales de T1 a T4, ¿no? Porque ya quedamos que eso es lo que le toca al tórax. Excelente, es la respuesta correcta. ¿Y de aquí qué va a pasar? Va a salir como una fibra preganglionar, va a entrar a la cadena como ramo, por el ramo blanco o gris. Blanco. ¿Y qué va a hacer en la cadena? Sinapsis. ¿Ok? Muy bien. ¿Y luego? ¿Qué va a hacer? ¿Sale por un ramo comunicante gris? ¿Sí o no? Sí.
¿Por qué no? Se va para arriba para poder irme el corazón. No. Más o menos, pero no. ¿Sale por un ramo comunicante gris? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Si se fuera por un ramo comunicante gris, ve que esto está interesante. Si se fuera por un ramo comunicante gris, ¿a dónde se metería? A un nervio raquídeo. ¿Qué nervio raquídeo llega al corazón? Ni uno. Acuérdate que ese meterse al nervio raquídeo era solamente tomar un rayo. Pero no le puedes pedir un rayo a alguien que no va donde tú no vas. A donde tú vas. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? O sea, sí puede, pero qué concha. El caso es que no, el cuerpo no es así. Entonces, chécate esto. Entonces, lo que pasa es que las fibras para el corazón, si salen de T1 a T4 hasta lateral, si entran a la cadena por un blanco, si hacen sinapsis en el ganglio, pero se dan cuenta que nadie les va a dar rayo porque nadie trae rumbo para el corazón. Entonces, lo que hacen es salir por su propia cuenta. Como pre o como post ganglionar. Como post, porque ya salieron de la cadena. ¿Para qué entraron? Para hacer sinapsis, ¿sí o no? Ya hicieron su sinapsis, salen de la cadena como preganglionar. Post ganglionar, perdón. Como siempre dicen los doctores, se pega. Y ya está lista para jalar, ¿sí o no? ¿Ya está lista para jalar, sí o no? ¿Ya? Porque ya es postganglionar. Y así se inerva simpático el corazón. Llega a la cadena, sinapsis, y sale por su propia cuenta como fibras de algo que se va a llamar plexo cardíaco. Entonces, hasta ahorita, ¿qué tipo de fibras me dirías que tiene el plexo cardíaco? Simpáticas, postganglionares. El plexo cardíaco es esto, lo que ya está fuera del cuerpo. ¿Se queda? Simpático postganglionar. ¿Y qué efecto va a tener cuando llegue al corazón? ¿Va a aumentar o disminuir el ritmo? ¿La frecuencia? Aumentarlo. ¿Va a aumentar o disminuir la fuerza de contracción? La va a aumentar. ¿Va a aumentar o disminuir la cantidad de sangre que el corazón bombee? La va a aumentar. ¿Cómo dijiste que era el peso cardíaco? ¿Simpático y qué? Simpático postganglionar. Hasta ahorita. Simpático postganglionar. ¿Está quedando claro, sí o no? Dime. ¿No hay ramo qué? El plexo, ojo con esto. El plexo es esto que ya está fuera de la cadena. Entonces, pues obviamente no es ramo comunicante gris. A lo que creo que te refieres es que si la información del corazón ocupa ramo comunicante gris en la cadena, no lo ocupa. ¿Por qué? Te repito, que si tú te fueras por un gris, te meterías de vuelta a un nervio raquídeo para pedirle rayo. Los nervios raquídeos son los intercostales, son los del plexo braquial, los del plexo lumbosacro. ¿Hay algún, puedes hablar por favor? ¿Hay algún nervio? ¿Hay algún nervio que vaya al corazón? Nadie te va a dar rayo. Entonces tú tienes que hacer tu propio camino y este es el plexo braquial. ¿Sí queda o queda? Vamos bien. Entonces te preguntan, ¿te está pasando algo? ¿Qué hongo, Carlito? Va. Ahora, te pregunto entonces, ¿dónde están? Chécate esta pregunta. ¿Dónde están los cuerpos postganglionares simpáticos para el corazón? En los ganglios de la cadena. ¿Sí o no? Porque ahora te estoy preguntando por los postganglionares. En los ganglios de la cadena. ¿Sí o no? Sí. Porque eso es sinapsis. ¿En qué ganglios de la cadena? Da la casualidad, ¿cuántos niveles medulares tiene la médula torácica? 12. Y da la casualidad que hay 12 ganglios torácicos. Entonces, del primero al cuarto ganglios torácicos, ahí están los cuerpos pre o post. Postganglionares. ¿Me sigues o no me sigues? Y si yo te preguntara dónde están las fibras postganglionares simpáticas para el corazón, fibra postganglionar simpática para el corazón. En el plexo cardíaco. ¿Sí? ¿Alguien está perdido con algo? No me molesta repetir nada en lo más mínimo. Bueno, y aquí pasa algo bastante extraño. Te digo, era una casualidad el hecho de que la región torácica tuviera 12 niveles medulares y 12 ganglios. Porque ¿cuántos niveles medulares tiene el cuello? La región cervical. Tiene 8. Ahí está C8, acuérdate. Pero ganglios nada más hay 3. Entonces no siempre va empatado eso. Ganglios nada más hay 3. Bueno, sucede
que la información para el corazón sale por T1, T1, T4, a los primeros 4 ganglios, y de ahí se va como un plexo cardíaco, pero hay otro tanto que sube a los ganglios cervicales, a los 3 ganglios cervicales, y de ahí baja de vuelta al corazón. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Eso quiere decir, a ver, ¿eso quiere decir que se involucren los dermatomas del cuello en el corazón? No, la información nació en T1, T4. Solo quiere decir que algunas fibras subieron en la cadena y luego se regresaron para abajo. Pero de la médula cervical no salió nada, porque para empezar no hay nada en la médula cervical que sea simpático. ¿Me expliqué con eso o no me expliqué? Entonces, a ti te preguntan, ¿dónde están los cuerpos postganglionares simpáticos para la inervación del corazón? ¿Cuál es la respuesta más completa que me puedes dar? Ganglios de la cadena. Ganglios de la cadena, ¿cuáles? Del primero al cuarto torácicos, no se dice T1 porque esa es la médula, del primero al cuarto torácicos y los 3 cervicales. ¿Me expliqué con eso o no me expliqué? Segurísimos. Repítelo. Te preguntan, ¿dónde están los cuerpos postganglionares simpáticos para el corazón? La respuesta más completa que puedes dar es en los primeros 4 ganglios torácicos de la cadena, y en los 3 ganglios cervicales también, de la cadena. Dime. ¿Me puedes explicarlo así rápido lo que pasaba con el corazón, que se iban hasta el cuello? A lo que va hasta el T1, T4 sí te quedó. Ajá. Bueno, hay otros ramitas, otros axones, que van primero para arriba los ganglios del cuello, sinapsis, y luego, ¿alguien les puede dar raíz del cuello al corazón? Nadie. Entonces salen por su propia cuenta, se integran al plexo cardíaco y se van al corazón. No involucran a la médula cervical para nada, pero a la cadena sí. ¿Vamos bien o no vamos bien? Segurísimos. Pues Mande. repetir eso último, lo de los cuerpos preganglionares simpáticos del corazón. Están en los 3 ganglios cervicales y primeros 4 ganglios torácicos de la cadena. Okay. ¿Cuerpos postganglionares o preganglionares? Es que ahorita dijiste preganglionares. Ahí pregunto preganglionares. ¿Preganglionar me preguntaste? Sí. Ah, entonces no tiene nada que ver cervical, ahí es T1, T4. Hasta lateral T1, T4. Preganglionar, hasta lateral T1, T4. Postganglionar, 3 ganglios cervicales y primeros 4 del tórax. Los 7 de la cadena. ¿Está quedando claro sí o sí? Y entonces te ponen una pregunta que dice que tienes un paciente hipertenso en el cual, tienes un paciente postinfartado y tú estás tratando de prever el que pueda tener otro evento cardíaco. Entonces te dicen que lo que quieres es disminuir su frecuencia cardíaca. ¿Qué le vas a dar? ¿Un fármaco que antagonice la función de quién? ¿Antagonice al simpático o antagonice al parasimpático? ¿A quién quieres que se chingue? Simpático. Al simpático, porque el simpático es el que le aumentaría la frecuencia. Si lo quitas, va a disminuir. Entonces te dicen que el fármaco que tú le estás dando antagoniza la función de, y te ponen las neuronas preganglionares, ¿de dónde? ¿De T1 a T4 o del vago? De T1 a T4. Las neuronas preganglionares de T1 a T4. O las neuronas postganglionares de la cadena. ¿Me explico? O las fibras postganglionares de el plexo. Te están diciendo lo que es simpático. ¿Estás entendiendo más o menos o no? Sí. ¿Seguros? Te voy a poner preguntas de esas en la plataforma igual, pero... ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Y qué pasa con la información para el pulmón? Es idéntica. Para el esófago es idéntica, al menos en la porción torácica del esófago, que es casi todo. Para los bronquios es idéntica. Eso es para todo el tórax. No más que ya no se llama plexo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con lo parasimpático? Ya estamos acabando. ¿Qué pasa entonces con lo parasimpático? Viene por el nervio vago. El único nervio parasimpático del tórax es el nervio vago, sencillísimo. El 10º par craneal. Y el sistema parasimpático tiene una característica muy particular. Solamente hace sinapsis hasta que ya está en la víscera. Solamente hace sinapsis en la víscera. O sea, la neurona postganglionar siempre está en la víscera. ¿Dónde hace sinapsis la información para el estómago? En la visera. En el estómago. ¿Y la que es para los sigmoides?
¿Y la del corazón? En el corazón. ¿Y la de los bronquios? En los bronquios. ¿Me explico con esto o no? O sea, cada que tú veas una fibra parasimpática en el cuerpo, ¿qué será? ¿Pre o postganglionar? Pre. Porque si la estás viendo, quiere decir que apenas va en camino. ¿Y se va a hacer preganglionar antes de llegar? ¿Postganglionar, perdón, antes de llegar? No. Se hace postganglionar hasta que llegó. Todas las fibras del cuerpo parasimpáticas, del cuello para abajo, la cabeza es otro rollo, del cuello para abajo, son postganglionares, son preganglionares. ¿Me expliqué con eso o no? Entonces el vago, cuando viene bajando desde la cabeza, donde está su cuerpo preganglionar, el núcleo del vago, no te lo van a preguntar, pero se llama el núcleo dorsal del vago. Cuando viene bajando, se integra el plexo cardíaco. El plexo cardíaco también tiene fibras parasimpáticas. No entra en la cadena ni nada, más como te lo borro para no te confundas. No entra en la cadena es simpática. El vago se mete al plexo cardíaco también. Como pre o como postganglionar. Como pre, porque todavía no ha llegado. Si está en el plexo es porque apenas va en rumbo. ¿Y dónde es el sinapsis? ¿Dónde está una postganglionar? En el corazón. Y la del pulmón en el pulmón. Entonces fíjate que esta sinapsis fue más de trámite que de otra cosa, porque ya estaba donde tenía que estar. Pero si no lo hubiera hecho no podía jalar. Acuérdate que los preganglionares nunca pueden jalar solos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o sí? Entonces, te ponen un caso clínico de un paciente que está en una cirugía y de repente empieza a tener una bradicardia muy profunda, el corazón empieza a latir cada vez más lento o con una frecuencia cada vez menor. Y te dicen que tú le das un fármaco que se llama atropina, que está diseñado para que el paciente restablezca su frecuencia cardíaca. Te dicen que este fármaco actúa antagonizando la función de, para empezar, ¿de qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Antagoniza el parasimpático. Porque el parasimpático era el de bradicardia, ¿no? Lo quitas, se queda el puro simpático, gana y va para arriba la frecuencia. Te dicen que actúa antagonizando la función de, y te ponen así, fibras preganglionares del plexo cardíaco o postganglionares del plexo cardíaco. ¿Cuáles son las que se chingó? Las preganglionares, porque las preganglionares del plexo son simpáticas o parasimpáticas. Son las parasimpáticas. El plexo cardíaco es todo esto, con fibras pre y post. Esto es el plexo cardíaco, con fibras pre y postganglionares. Pero las postganglionares son simpáticas y las preganglionares son parasimpáticas. ¿Sí lo alcanzas a ver o no lo alcanzas a ver? ¿Estás ubicado en este esquema? De verdad, ¿alguien tiene alguna duda? No me molesta repetir nada. Y sé que no es un tema tan fácil. Todo esto es para eferencias. Sí, las aferencias es un poquito más sencillo. Nada más nos importa el dolor, que es simpático. El parasimpático no trae aferencias dolorosas acá. Solamente pelvis y perineo. ¿Sí queda? O sea, el caso de aferencia es el de infarto, que de hematomas, T1, T4. Entonces la atropina antagoniza al parasimpático. Ajá. A las fibras preganglionares de la parasimpática. Preganglionares del plexo. Porque también hay simpática preganglionar acá, pero no está en el plexo. O sea, eso es lo que te pondrían para que tratar de ver si te sabes cuáles son pre y post en el plexo. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Dudas? Así sin error el corazón. ¿Tienes alguna duda? Esto lo vamos a ver probablemente mañana o iniciando el jueves, es cuando veamos corazón, pero ¿esto hace que el corazón siga latiendo? No. El corazón late por su sistema de conducción. ¿Qué es lo que, o cuál es la función entonces de simpático y parasimpático? Modificar el latido cardíaco. Cuando sea necesario hacerlo más fuerte, simpático, o cuando sea necesario hacerlo más débil, parasimpático. Sencillísimo. ¿Queda o no queda? ¿Dudas de la inervación del corazón? Excelente. ¿Sí lo entendiste o no? Sí. ¿Sí? Fácil. Cuando tenemos los puntos clave, o sea, si lo que dijimos al principio quedó claro, se me hace que esto ya se te hizo más claro que la primera vez que lo habías leído. Porque tampoco es la cosa más sencilla del mundo. Y vamos a hablar de la inervación del abdomen.
Ok, en el abdomen, dime. Yo sí tengo una duda de Dime. cardíaco. Ajá. Es que me acuerdo que en la inervación parasimpática y simpática, la parasimpática reduce la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y vasoconstricción. Ajá. Y en la simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la de contracción, pero no vasodilata las coronarias. No es que no las vasodilate, eso ya es de fisiología. No es que no las pueda vasodilatar, es más referente a que el principal mecanismo a través del cual hay vasodilatación coronaria son mecanismos locales. O sea, cuando el mismo vasito, el mismo músculo siente que hay una demanda aumentada de oxígeno, se vasodilata. No necesita que le dé la orden el simpático. ¿Me explico? O sea, ya es más difícil. Okay. Pero esa sería la explicación. Como pregunta de examen, dudo que pueda venir. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, vamos a ver entonces la inervación del abdomen. Y acá lo primero que vamos a ver ¿alguien está cansado? Acá lo primero que vamos a ver es que los nervios que van hacia el abdomen se salen bastante de la lógica. Vamos a ver un concepto que es el nervio esplácnico. ¿Cuál es la definición para nosotros del nervio esplácnico? Es un nervio que sale de la cadena sin haber hecho sinapsis. Nosotros vimos que los nervios simpáticos siempre hacían lo mismo. Entraban a la cadena, subían, sinapsis arriba, ramo comunicante gris. O hacían sinapsis en donde mismo, ramo comunicante gris. O bajaban, sinapsis, ramo comunicante gris. O, como los del corazón, entraban, sinapsis y luego se salían por su propia cuenta. Pero siempre se salían después de haber hecho sinapsis, ¿no? Estos nervios que van hacia el abdomen, les vale madre eso. Y salen sin siquiera haber hecho sinapsis. Cuando nosotros hablemos de un nervio que se llame esplácnico, estamos hablando de un nervio que salió de la cadena sin haber hecho sinapsis. ¿Me explico con eso o no? Y vamos a ver de qué nivel a qué nivel está la inervación del abdomen. T5 a L2. Abdomen T5 a L2, ¿no? La segunda parte de la cadena. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver que en la región torácica tenemos tres nervios esplácnicos. Esplácnico torácico mayor, esplácnico torácico menor y esplácnico torácico imo. ¿Cuáles son los niveles que agarra el esplácnico torácico mayor? T5 a T9, eso es variable. El esplácnico torácico menor, T10 a T11, y el esplácnico torácico imo, T2 exclusivamente. O sea, ¿dónde están los cuerpos preganglionares de estos morros? Hasta lateral, de T5 a T9, de T10 a T11 y de T12. ¿Me explico con esto o no? Y van a salir de la cadena como ramo pre o postganglionar. ¿Cómo sabes? Porque se llama esplácnico. Eso ya lo tenemos en la mente, ¿no? Esplácnico significa que haya salido sin hacer sinapsis. No significa literalmente eso, pero nos ayuda. Entonces, aquí me voy a saltar la primera parte del esquema y vamos a ver que sale como pre, de la cadena. Entonces estos güeyes ya van buscando una víscera. ¿Sí o no? Sí. No, porque todavía no hacen sinapsis. Y dijimos en un principio, ninguna víscera, ningún nervio puede jalar si no ha hecho sinapsis primero. Ninguna fibra preganglionar puede jalar. ¿Te acuerdas de eso o no? Entonces, no van buscando una víscera, van buscando una sinapsis. ¿Me explico o no me explico? Excelente. ¿Cuál buscas? Naranja. Ahí está. Ok. Ok. Y lo que se van a encontrar es una maraña impresionante de nervios, la debiste haber visto, que se llama plexo prevertebral. Hay una lámina en el éter donde está la aorta y hay un mugrero de nervios alrededor. También se llama plexo solar. Un mugrero de nervios alrededor. Obviamente no nos conviene estudiarlo así. Lo vamos a hacer en un esquema en el cual todo eso que está, y esto es lo importante, cubriendo a la aorta, se llama plexo prevertebral. Plexo prevertebral. Que a su vez se subdivide en tres plexos más pequeños.
que se llaman plexo celíaco, plexo aórtico. En este esquema va a estar toda la información que ocupes de esta clase. Plexo aórtico y uno al final que se llama plexo hipogástrico superior. Estas son las tres divisiones del plexo prevertebral. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿El plexo prevertebral está alrededor de quién? De la aorta. Ok. Entonces, checa que cada uno de estos plexos va teniendo ganglios. Por ejemplo, el plexo celíaco tiene un ganglio que se llama ganglio celíaco, a otro que se llama ganglio aortorrenal y a un último que se llama ganglio mesentérico superior. El plexo aórtico tiene uno que se llama mesentérico inferior, ganglio mesentérico inferior. ¿Sí? Esos ganglios son de fibras, perdón, son de cuerpos son de cuerpos posganglionares, cuerpos simpáticos posganglionares. Vamos a agarrar de ejemplo el espláncnico torácico mayor. Te lo van a preguntar así: ¿dónde hace sinapsis el espláncnico torácico mayor? En el ganglio celíaco. O sea que en el ganglio celíaco está el cuerpo posganglionar, ¿sí o no? Y ahora ya está listo para jalar. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Entonces vamos a ponernos en el lugar del nervio espláncnico torácico mayor y sus fibras. Ya está listo para jalar, ya es posganglionar. Y quiere llegar al estómago, por poner un ejemplo. O al hígado, por poner otro, o al vaso. Quiere llegar a las vísceras ya porque ya es posganglionar. ¿Y está parado dónde? En el plexo prevertebral que está alrededor de la aorta. Entonces tú ya quieres llegar a las vísceras y estás parado en la aorta. ¿A quién le podrás pedir raíz? A las ramas. A los vasos. ¿Sí o no? El ganglio celíaco, las fibras que de él salen, van a pedirle raíz, se van a ir de raíz, ya como posganglionares, con las ramas de qué arteria crees? Con las ramas del tronco celíaco. ¿Y el tronco celíaco qué irriga? ¿Te acuerdas? Intestino proximal. Entonces, ¿quién inerva el intestino proximal? ¿Espláncnico torácico? Qué difícil, ¿no? A ver, te preguntan un paciente. Esto ya lo he preguntado antes. Bueno, no sé, porque yo jamás he visto un examen en mi vida. Te preguntan un paciente con una úlcera gástrica que le duele. Para empezar, ¿qué tipo de fibras van a traer el dolor? ¿Simpáticas o parasimpáticas? Siempre es simpático excepto en la pelvis. Simpáticas, ok. Y te dicen, ¿dónde está la sinapsis de la vía que se está activando? ¿Qué vía se está activando? ¿Estómago, intestino medio, proximal o distal? Proximal. ¿Espláncnico torácico? ¿Dónde está la sinapsis? Y te ponen plexo celíaco, plexo aórtico o plexo hipogástrico superior. Plexo celíaco. ¿Sí o no? Así lo preguntan, ¿eh? Plexo celíaco. ¿Qué ganglio? Ganglio celíaco. ¿Sí o no? ¿Qué niveles le están doliendo? De 5 a 3. Está fácil, ¿no? Bueno, tampoco quiero decir está fácil, pero está digerible. Y el estómago va a ser la única víscera que quiero que te aprendas con un nivel particular. El estómago este 6. Es la única que quiero que la tengas en mente. Así con un nivel específico. El estómago este 6. Mande. Entonces, ya recapitulando rápido, las fibras salen preganglionares, o sea, de la cadena, hacen sinapsis hasta el plexo prevertebral. Ajá. En sus tres porciones, ya independientemente de la víscera. Ajá. Pero ¿cuál es la actividad del intestino anterior, medio y inferior? Porque ¿Cómo? medio y distal del intestino. ¿Pero cuál es la pregunta?
Por ejemplo, estás hablando del estómago como superior, Intestino proximal. el intestino proximal. Eso es del plexo celíaco, ¿verdad? Sí, porque se forman las ramas del tronco celíaco. Y el tronco celíaco irriga al intestino proximal. Entonces nada más te puede dar raíz al intestino proximal. ¿Me explico? Ahora, ojo con esto, quiero que quede muy claro. Si te preguntan en el examen, directamente, una pregunta muy directilla, ¿dónde hace sinapsis el esplácnico torácico menor? Tú vas a responder ganglio aortorrenal. Si te preguntan dónde hace sinapsis el esplácnico torácico menor, ganglio aortorrenal. Y de ahí se va a ir con las ramas de la arteria renal. ¿A dónde? A los riñones, al uretero. Sería una pregunta muy directa más que otra cosa. Esplácnico torácico menor, ganglio aortorrenal. Del plexo, celíaco todavía. Eso si te preguntan directamente. Si te preguntan indirectamente, hay que saber esto. Hay que saber esto. Las fibras del esplácnico torácico menor y también parte de las fibras del esplácnico torácico imo llegan al ganglio mesentérico superior. ¿Y de ahí a quién crees que le pidan ray? A la arteria mesentérica superior. Entonces los va a llevar ¿a dónde? Intestino medio. Que ponen en el examen dónde está la sinapsis de la vía que se está activando por el dolor de un paciente con apendicitis. Apéndice, intestino proximal, medio distal. Intestino medio. ¿Dónde está la sinapsis? Ganglio mesentérico superior, porque es la que irriga al intestino medio. ¿Sí tiene sentido para ti o no? Sí. Plexo, celíaco todavía. Los nervios, esplénico torácico menor. ¿Sí queda o no queda? Y los niveles, que dudo que te los vayan a preguntar muy directamente, salvo en el estómago, que ya dijimos que es T6 particularmente. Los niveles de perdido, y si te quieren pasar de lanza, tienes un rango bien reducido. Te están preguntando por X dolor de intestino medio, no se puede salir de T10 a T12. No se puede salir de ahí. Y de perdido quitas opciones. ¿Me explico con esto o no me explico? ¿Vamos bien? ¿Qué falta para la inervación simpática ya que quede completa? El intestino distal. El intestino distal. Pero ya se nos acabaron los niveles torácicos. Ahí vamos a entrar con unos que se llaman esplácnicos lumbares, que vienen de las porciones lumbares del plexo. O bueno, más bien, vienen de las porciones lumbares de la información simpática. Salen como pre o postganglionar de la cadena. ¿Cómo sabes? Se llaman esplácnicos todavía, salen como pre. ¿Sí o sí? Y si quieren llegar al intestino distal, ¿a dónde crees que tengan que llegar primero para agarrar raíz? ¿Quién irriga el intestino distal? La mesentérica inferior. ¿A qué ganglio llegarán? Ganglio mesentérico inferior del plexo aórtico. Estos vatos llegan acá, sinapsis, y la postganglionar se va a dar raíz con la mesentérica inferior, ¿sí o no? Sí. Al intestino distal. A ver, te preguntan, un paciente con estenosis pilórica, o sea, el píloro no se relaja, está súper contraído. ¿Dónde está el origen, o mejor dicho, dónde está el cuerpo postganglionar que está causando esto? No te dijeron ni simpático ni parasimpático. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Simpático o parasimpático? ¿Quién hace que se contraiga el píloro? Simpático. ¿Por qué? Porque no permite el paso de comida. Eso va a interrumpir la digestión, ¿no? Y el simpático inhibía la digestión. ¿Te acuerdas de eso? Entonces es simpático. Píloro, intestino proximal, medio distal. ¿Dónde está el cuerpo postganglionar? Ganglio celíaco. ¿Qué nivel? Este 59, esplénico torácico mayor. Ahí está todo ya. ¿Sí está quedando o no está quedando? ¿Tienes dudas hasta acá? Segurísimos. No vamos a repetir nada. Mande. Gracias. Te decía, si te hacen preguntas muy directas, muy directas, esplácnico torácico mayor, sinapsis en ganglio celíaco. Esplácnico torácico menor, sinapsis en el aorto renal, aunque sabes que también llega al mesentérico superior. Esta sería para una pregunta más indirecta. Y si te preguntan directamente dónde hace sinapsis el esplácnico torácico imo, en algo que se llama plexo renal.
No sería caso clínicos, esa sería una pregunta directa. Los casos clínicos ya hay que saber esto otro que yo te decía y tal y tal. Pero si te preguntan directamente, ¿dónde es sinapsis? ¿El limo? Plexo renal. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Sí le estás entendiendo? Y también ahí en lo del plexo imo, también hace el plexo renal y también el ganglio mesentérico superior. Sí, también el mesentérico superior. Eso sería por una pregunta indirecta. ¿Por qué te lo pongo de todos modos? Para que no se te olvide que si te preguntan los niveles de intestino medio, es T10 hasta T12. Porque también hay poquitas que llegan ahí. Entonces ya quedó lo simpático de todo el tubo digestivo, ¿sí o no? Ya menos nos vamos. Falta lo parasimpático. Vamos a ver. El parasimpático de... Te faltó el Dime. intestino. ¿Dónde están todos? ¿Cuáles son los niveles de los lumbares? ¿El 1 a 2? Lo que falta. Te faltó el sacro y Pero eso es de perisperio. sí. Pasas por ahí. Vamos con lo parasimpático. Está más sencillo, la verdad. Para el intestino proximal y el intestino medio sigue siendo todavía el vago, con su neurona preganglionar a mero arriba en la cabeza, en ese mismo núcleo que te decía, núcleo dorsal del vago, baja como fibra pre o post. ¿Dónde crees que hay sinapsis? Hasta la víscera, ¿te acuerdas de eso, sí o no? Chécate que también va a llegar al ganglio celíaco y también va a llegar al ganglio mesentérico superior y va a hacer sinapsis en ellos, ¿sí o no? No. Porque ¿dónde hace sinapsis el parasimpático? Hasta la víscera. Entonces, ¿para qué llegó ahí? Los usa Para pedir el rayo. Llega al ganglio celíaco, se va de rayo, el tronco celíaco, llega al mesentérico superior y se va de rayo con la mesentérica superior. ¿Dónde hace sinapsis? Hasta las vísceras del intestino medio y las vísceras del intestino proximal. ¿Sí o no? Sí. Sencillito. Te preguntan, a ver, ¿dónde está el cuerpo postganglionar que está causando en un paciente hipersecreción de ácido gástrico? No te dicen ni simpático ni parasimpático. El paciente tiene demasiada secreción de ácido gástrico. ¿Dónde está el cuerpo postganglionar? En la víscera visceral. En el estómago. ¿Por qué es simpático o parasimpático eso? Parasimpático. Parasimpático. ¿Y el cuerpo preganglionar de eso? Núcleo del vago. ¿Sí queda o no queda? Sí. Muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Ya nos acordamos? ¿Qué nos falta? Intestino distal. Lo parasimpático del intestino distal. Pero el vago ya se cansó, hasta ahí llega. 2/3 proximales del colon transverso, intestino medio, ya no da más. ¿Había otro nivel que tuviera información parasimpática? Sí. S2 a S4. Acá abajo, de S2 a S4, van a salir unos nervios preganglionares que se llaman esplácnicos pélvicos. P de pélvicos, P de parasimpáticos. Los esplácnicos pélvicos son los únicos esplácnicos parasimpáticos, no hay ningún otro. Los únicos esplácnicos parasimpáticos son los pélvicos. Y de aquí se van a meter a otro plexo que ya no es parte del plexo prevertebral. El plexo prevertebral era el grandote con estos tres güeyes: celíaco, aórtico e hipogástrico superior. Acá abajo hay otro vato, plexo aparte, que se llama plexo hipogástrico inferior. Y ahí se meten los esplácnicos pélvicos. Si los esplácnicos pélvicos ya sabemos que su onda es llegar al intestino distal, ¿hasta dónde crees que tengan que llegar mínimo? No. A ver, ¿cómo te lo explico? Cheque. Esplácnico pélvico ya sabemos que tiene que llegar al intestino distal, ¿no? Porque el vago ya me llegó. ¿Me siguen o no me siguen? ¿A dónde tendrán que llegar mínimo? Al ganglio mesentérico inferior, porque aquí a quién le piden rayo. A la mesentérica inferior que los lleva al intestino distal. ¿Me sigues o no me sigues?
Entonces, lo que vamos a ver es que este güey nada más tiene que trepar hasta acá. Pero estos dos plexos son distintos. Hay un nervio, o un par de nervios, que conectan al plexo hipogástrico superior con el plexo hipogástrico inferior. Se llama nervio presacro. Nervio presacro. ¿Y cuál es el chiste de esto? Que el nervio presacro te da chance de que este güey trepe el hipogástrico superior y luego de aquí seguirá trepando, ¿sí o no? ¿Hasta qué plexo? ¿Hasta qué ganglio? Mesentérico inferior. Llega al mesentérico inferior y hace sinapsis, ¿sí o no? No, porque ¿dónde es sinapsis lo parasimpático? Pero llegó a pedir right con el mesentérico inferior. Ahí está. Te ponen un caso clínico de un paciente con dolor por infarto intestinal, dolor que proviene del colon sigmoides. ¿Dónde está la neurona preganglionar de la vía que se activó? Dolor del colon sigmoides. ¿A dónde lo cambio? Eso es muy fácil. Colon descendente. Colon descendente. Dolor. ¿A dónde está llegando? ¿Cuál de todos los esplánicos? ¿Qué dice? ¿Esplánico pélvico? ¿El colon descendente está en el abdomen o en la pelvis? Abdomen, pero. Abdomen. ¿Y en el abdomen quién lleva el dolor? ¿Simpático o parasimpático? Simpático, ¿no? ¿Y hay alguien simpático en el intestino distal? ¿Cómo no? La respuesta es esplánico lumbar. Porque sigue siendo dolor que sigue yendo por el simpático. ¿Sí o no? ¿Me explico o no me explico? Pero ahora te preguntan, ¿dónde está el cuerpo? ¿Sí quedó esa pregunta o no? La mayoría se fueron en curva con eso. ¿Sí quedó claro? Ok. Ahora te preguntan, ¿dónde está el cuerpo preganglionar de la inervación parasimpática del colon sigmoides? Cuerpo preganglionar parasimpático del sigmoides. ¿Qué pones? El sigmoides es distal. Exactamente. Preganglionar es el 4 en los extremos pélvicos. No. Cuerpo, médula S2S4. Fibra, esplánico pélvico. ¿Sí quedó? ¿Ah? No se llama asta lateral. Si viene en el examen, ponle asta lateral de S2S4. En realidad no existe, pero si viene, ponle. El chiste es que diga S2 a S4. ¿Sí quedó esa pregunta? Te voy a poner preguntas de ese estilo en la plataforma. Y ahí está ya enervado así todo el tubo digestivo. ¿Tienes alguna duda? A ver, ¿otra vez esa última? Cuerpo preganglionar parasimpático para colon sigmoides. Intestino distal. ¿Dónde está el cuerpo preganglionar del intestino distal? S2, S4. Cualquier otro intestino hubiera sido núcleo del vago. ¿Sí quedó? ¿La vas a tomar con todo esto? No, eso última vez, ¿por qué? Va. Cuerpo preganglionar parasimpático. ¿Dónde hay parasimpático? En el vago y en S2 a S4. Ahí hay preganglionar parasimpático. Intestino medio y proximal, vago. Intestino distal S2 a S4. Yo pregunté por el colon sigmoides. ¿Es intestino? S2 S4. ¿Sí? ¿Alguien va a tomar foto de esto? Los del día de la tienen todas. Espérame. Para eso les dije que se va a tomar foto, lo voy a poner la marca de agua nada más. Se la pasan a todos sonidos. Digo, Mande. y ahí de donde dice las arterias renales, ¿Ah? ahí no se pone nada ahí donde dice arterias renales. Riñón y uretero. Dime. ¿Puedes explicar otra vez los esplánicos lumbares? Esplánicos lumbares, acuérdate que llega hasta el 1 L2, la función simpática. El esplánico lumbar es simplemente lo que sigue saliendo en la cadena después. Nos va a llevar el dolor al intestino distal. Sí, lo que queda del intestino distal en abdomen, como el colon descendente. Acuérdate, siempre es por el simpático a menos que sea pelvis o perineo. Colon descendente es abdomen, tiene que ser simpático. ¿Quién llega del simpático al intestino distal? El esplánico lumbar. ¿Sí queda? ¿Dudas de algo de lo que vimos el día de hoy? ¿Dudas de algo? Dime. Todos los casos que dijiste vienen en el libro. Lo dudo.
¿Vamos bien? Perdón. ¿Ya quedamos con dudas de hoy? ¿Te quedó claro esto? Esto es más entenderle que otra cosa, está mucho más interesante a mi gusto de cualquier otro tema de anatomía. Y pues ya, lo repasas con la plataforma. Ya le mandaron mensaje a todos a Poncho, manden mensajes en celular, pongan un sticker por favor. Un sticker lo más sucio que tengan. Ok, al ratón les manda Poncho los códigos para que se registren en la página y neta háganlo. Esto que les voy a decir es bien importante. Para mí la plataforma es igual o inclusive más importante que el curso que yo les estoy dando. Entonces, hagan el esfuerzo de registrarse. Bien, si no tienen dudas, váyanse de aquí.